de alguien a lo largo de todo el proceso. Por eso, cuando se hace la revisión de análisis de una situación, pues hay que llegar realmente a la profundidad de esta y nos encontramos siempre que alguien decidió no o alguien decidió sí. Otro ejemplo que podemos encontrar es, hubo una temperatura incorrecta en un producto, este producto generó una enfermedad alimentaria. Entonces, alguien decidió no completar el proceso de cocción porque estaba apurado, porque le dijeron que tenía que pasar rápidamente el plato o que el producto tenía que pasar a la siguiente etapa y no se completó el proceso de cocción. Hay una falla del comportamiento. No se hizo mantenimiento del horno. Alguien decidió que no era necesario hacer el mantenimiento porque se necesitaba rápidamente el equipo, porque no era el momento pues de suspender el proceso para hacer el arreglo del equipo. Equipos contaminados. Alguien hizo un proceso en un equipo que estaba contaminado. Alguien decidió. Entonces, ahí es donde vemos cómo se involucra al individuo a lo largo pues, de la cadena alimentaria. Todos los días nosotros nos vemos abocados a consumir alimentos. Estos alimentos no siempre los preparamos nosotros ni una persona cercana. Hacemos consumos en restaurantes, en hoteles, en la calle, o sencillamente compramos materias primas para nuestros procesos que alguien elaboró en otra parte. Y como vemos el ciclo, en toda la cadena alimentaria, pues está interviniendo siempre la decisión de una persona para el siguiente paso en la producción. Es por eso que comenzamos a hablar de cultura y aparecen cuatro preguntas importantes que son: ¿qué es cultura? ¿Por qué hablar de cultura? ¿Quién crea la cultura? ¿Y cómo se crea la cultura de inocuidad alimentaria? En el 2020, GFCI indica a través de sus documentos de cultura de inocuidad alimentaria la definición de cultura. Y entonces aparecen aquí unas palabras que son importantes para el desarrollo de esta. Aparecen valores compartidos, que son valores compartidos, creencias y normas que afectan la mentalidad y el comportamiento hacia la seguridad alimentaria, a través de la organización. Entonces hablamos de individuos y de organización. Entonces, ¿cómo surge el comportamiento en los individuos? Es una pregunta que debemos hacernos y que a veces no profundizamos tanto. Entonces, el comportamiento surge a partir de creencias y valores que son archivos o programas instalados en nuestra mente, en nuestro hemisferio derecho, que generan un patrón de comportamiento frente a una situación determinada. Estos programas, ¿cómo se nos instalan? ¿Por qué llegan a nuestra mente? Pues se instalan en la siguiente proporción y a lo largo de nuestra vida de esta manera. El 70% de las creencias y valores que nosotros tenemos se instalan durante el tiempo que estamos en el vientre materno. El 70% de nuestras creencias se adquieren en ese momento de nuestra vida. El 25% se instalan de los 0 a los 7 años y el 5%, tan solo el 5% restante, se instalan de los 7 años en adelante. Y bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Cómo se convierte todos estos valores y creencias en comportamiento? ¿Cómo lo hacemos nosotros en nuestro cerebro? Los valores y creencias pues generan una emoción, ¿sí? Esta emoción pues genera un pensamiento y el pensamiento sale a la luz a partir de lo que hacemos y de lo que decimos. Ese es nuestro comportamiento, lo que hacemos y lo que decimos. Lo hacemos a través del lenguaje escrito o del lenguaje hablado o del lenguaje corporal, ¿sí? Y aquí aparece, y es importante que el conocimiento que tenemos de que la comunicación siempre nace a partir de un emisor y de un receptor,
pues esto en todos en los últimos años, a partir del conocimiento de la mente humana, se ha encontrado que la comunicación realmente está por una expresión corporal que ocupa el 55% de nuestro proceso de comunicación, un tono de voz que ocupa el 38% y el lenguaje apenas un 7%. Son estas herramientas, ¿sí? El lenguaje, los resultados y el comportamiento de las personas las que nos hacen tomarlos como elementos que nos permitan generar culturas de inocuidad. ¿Por qué? Porque a nivel organizacional el comportamiento individual impacta al grupal y por ende a la cultura organizacional, ¿sí? En una organización pueden haber varias culturas. Entonces tenemos la cultura del área de mercadeo, tenemos la cultura del área logística, tenemos la cultura del área de producción, tenemos la cultura del área de aseguramiento de calidad y tenemos la cultura de la alta dirección de la organización. Entonces, como cada espacio cultural tiene unas creencias, genera un pensamiento, este pensamiento nos da un comportamiento frente a la inocuidad, pero también nos manifiesta el resultado de las organizaciones frente a la cultura de inocuidad. ¿Qué se busca? Que toda la organización pues pueda tener una única cultura dirigida a garantizar la inocuidad, porque ese es nuestro objetivo primordial, es que el producto que nosotros elaboramos, el producto que procesamos, ya sea en casa, ya sea en una industria, ya sea en un restaurante, pues al final lo que nosotros queremos es que no solo sepa rico y esté bien hecho, sino que inmerso en él, el cliente espera que sea inocuo, ¿sí? Entonces, ya cómo funciona todo este tema de creencias, pensamientos, comportamientos, cómo funcionan, se toman como elementos claves para hacer todo un cambio cultural. Y es que esos archivos mentales que se generan un pensamiento, ese pensamiento se da por una emoción, perdón, perdónenme, ya. Es una emoción que deriva de un sentimiento y al final yo voy a tener unas acciones que las expreso a través de mi lenguaje corporal o de mi lenguaje verbal o mi lenguaje escrito y voy a obtener unos resultados. Es allí donde se toman estos elementos de reprogramación, como son la programación neurolingüística y el coaching de equipos o grupos, conocidos como team coaching, para facilitar esa reprogramación y esa puesta en marcha de la cultura de inocuidad. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar directamente sobre los individuos y después sobre los equipos o grupos de individuos que componen la organización, ¿sí? Veíamos también que los valores hacen parte fundamental de esos resultados que nosotros obtenemos. ¿Y por qué? Pues porque los valores son convicciones que nosotros traemos arraigadas desde nuestro hogar, parte desde lo que ya hemos vivido, nos orientan el comportamiento, nos originan sentimientos y emociones. Entonces una persona que es altamente responsable cuando está en un ambiente donde la responsabilidad no es muy dada, pues va a generar un sentimiento, unas reacciones y obviamente va a tener al final un comportamiento frente a eso que le está sucediendo en su entorno. Se pueden jerarquizar los valores personales tanto como los corporativos y es aquí donde nace que podemos hacer una fusión, podemos integrar los valores del individuo con los valores corporativos. Entonces las empresas que han definido valores para poder realizar su actividad deben buscar individuos que tengan esos mismos valores en su forma de actuar y de ser. ¿Eso qué va a hacer? Que como se identifican con los valores de la organización, pues fácilmente va a poder fluir algo diferente a una cultura de inocuidad que sea primaria y podemos pensar en que vamos a avanzar a lo largo de
del tiempo, porque la implementación de una cultura de inocuidad no es como la aplicación de una norma sanitaria que decimos esto se tiene que hacer, se hace, le ponemos tiempo, lo logramos y al final tenemos una certificación. La cultura de inocuidad, como va dirigida a las personas, a los equipos de trabajo, a los niveles de la organización, se toma un poco más de tiempo, de 2 a 3 años para llegar a un estado maduro y de ahí en adelante poder decir tengo una cultura de inocuidad que florece en el tiempo, que se mantiene en el tiempo y que al final me da unos resultados en mi producto que son altamente satisfactorios para la organización. Entonces, este sistema de cultura de inocuidad, claro que tiene parámetros para medirnos. Todos los indicadores que yo pueda tener a nivel de producción, de mercadeo, se vuelven los elementos que me permiten a mí conocer cómo voy evolucionando en mi cultura de inocuidad. Veamos algunas de las creencias corporativas a las que nos enfrentamos, ¿sí? Y que al final o suman o restan positiva, me dan resultados positivos o me dan resultados negativos frente a la inocuidad del producto que yo tengo en mis manos o que mi proceso da al mercado. ¿Mm? Algunas de esas son: las personas no aplican requisitos de higiene, mantienen malos hábitos. Entonces, la creencia es que siempre en esa planta o proceso la gente tiene malos hábitos. El área de calidad subsidia el trabajo, es otra creencia, y esta está muy arraigada todavía en nuestro medio productivo, y es que si yo tengo un área de aseguramiento de la calidad, esta es responsable de garantizar que todo pase en la organización frente a la inocuidad. Tanto así que llega a convertirse en quienes hacen el trabajo para los otros procesos o las otras áreas de la organización, ¿sí? Las personas no identifican las consecuencias de sus actos, no hemos llegado a identificar este paso a paso que vimos en el primer ejemplo, donde yo puedo revisar profundamente y siempre encontrar que las cosas ocurrieron porque alguien decidió que ocurrieran, ¿sí? Por desconocimiento, porque no se le dijo en su momento, no hubo la comunicación adecuada. Otra es que necesitamos lo mínimo para certificar y entonces nos vamos a hacer el paso a paso de un sistema HACCP o hacer el paso a paso de unas buenas prácticas de manufactura, pero no vamos más allá, ¿sí? La gerencia, ¿qué cree? Entonces la gerencia dice, nos premian y voy a premiar por cantidad. Entre más produzcan, pues mejores resultados vamos a tener y la gente puede obtener premios a partir de los volúmenes de producción que tenga. Una que nos impacta muchísimo y que es la clave de transformación para que todo esto fluya en las organizaciones corresponde a esta que tenemos aquí que dice: capacitar es igual a perder el tiempo. Y entonces todo el mundo va a las capacitaciones con un ánimo no muy agradable, siempre hay que rogar a los procesos productivos que presten las personas o asignen los espacios para capacitar. Las capacitaciones se hacen muy breves y en proceso, a veces sin profundizar y sin llegar a la certeza de que las personas que recibieron la capacitación realmente adquirieron los conocimientos que se requieren. Y si lo vemos a nivel de jerarquías, entonces la alta dirección dice: el equipo de inocuidad se hace cargo de todo. Lo que necesito es aumentar ventas para lograr resultados. Las jefaturas que dicen: si no logramos producir, no hay premios a la inocuidad y a mí no me afecta la primera línea dice: a mí no me afecta la inocuidad, no le importa a mi jefe, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando vemos cifras y nosotros estamos todos los días en el mercado y conocemos lo que está pasando, vemos que cerca del 10% de la población mundial adquiere una ETA y que de esas 425,000 personas mueren y que de esas 425,000, un tercio son niños. Y entonces nos vamos a decir: oiga, comer puede ser peligroso, pero si no como, realmente puede ser mortal.
Y ante eso, aunque tenemos que alimentarnos, que tenemos que nutrir, que tenemos que llevar alimentos a todas las personas, pues encontramos que es el momento de hablar de cultura de inocuidad y que hagamos una transformación a esas personas que a lo largo de la cadena alimentaria toman decisiones en producción, toman decisiones en la logística, toman decisiones al momento de comercializar el producto y en el hogar, en el momento del consumo, pues también se toman decisiones acerca de ese producto y obviamente de la inocuidad de ese producto. Las decisiones en la industria alimentaria, pues desde el momento que estamos produciendo el alimento en la granja, cuando lo estamos haciendo recolección, cuando lo estamos transformando, pues hay que tomar decisiones correctas frente a ese alimento para garantizar que se va a convertir en una comida segura. ¿Sí? Estas decisiones se ven altamente impactadas, ya lo veíamos por las culturas que rodean al individuo y aquellas que también si son muy primarias, muy incipientes, pues el individuo puede llegar a impactar. ¿Sí? Entonces hay que buscar decisiones que sean prácticas para la seguridad alimentaria, que sumen a la seguridad alimentaria, no que resten, ¿sí? Y que realmente lleven a nuestro producto a no generar un riesgo para la salud y también que no vayan a generar un riesgo para el negocio, porque día a día vemos que se hacen procesos de recall en los mercados internacionales. Esos procesos de recall, cuando se llega a un análisis más profundo, se pone en riesgo un negocio y se cierran negocios, industrias importantes que están a lo largo en el mundo, que hacen parte de esa cadena alimenticia. Entonces decidimos, listo, es necesario hablar de cultura de inocuidad, pero ¿quiénes crean la cultura? Sería nuestra tercera pregunta. Podemos decir, el equipo de inocuidad es el responsable de crear cultura. O la gerencia de operaciones, decimos, a ese que está haciendo el producto tiene que generar cultura, o es todo el personal. Pues en realidad la cultura se crea desde la alta dirección, ¿sí? La cultura es creada por los líderes. Una de las funciones decisivas del liderazgo es probablemente la creación y gestión de la cultura, siempre y cuando sea necesario. Y si es necesario, hay que destruir la cultura. ¿Cuándo destruimos la cultura? Cuando nuestra cultura está impactando negativamente el producto, cuando vemos reprocesos, cuando vemos que nuestro resultado al final no es todo lo que esperábamos, que tenemos que hacer recall o que tenemos que dar de baja un producto o que tenemos un nivel de PQRs importante. Ahí es cuando nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que nuestra cultura debe deshacer lo que tenemos y promover una cultura que sea altamente positiva, una cultura positiva hacia la inocuidad, que es lo que finalmente se quiere a nivel global. Entonces, la cultura es el reflejo de lo que los líderes creen, de lo que los líderes valoran. Y ven, aquí aparece nuevamente el término creencias y valores. ¿Y cómo fluye la cultura a lo largo en la organización? Pues comienza en la alta dirección y se va dando en cada una de los escalones, de los espacios de la organización hasta llegar a la primera línea. ¿Y cómo se da? Pues a través del liderazgo. ¿Sí? El liderazgo en todos los niveles es importante para que realmente tengamos una cultura de inocuidad que sea altamente efectiva y que nos permita no correr riesgos con el alimento cuando es consumido y no correr riesgos con nuestra organización, de la permanencia de nuestra organización en el mercado. Entonces ya hemos visto varias herramientas y por qué es necesario tener cultura de inocuidad y cuál es el riesgo de no tenerla. Y entonces aparece cómo crear la cultura. Realmente todo esto que hemos visto, para qué nos sirve y cómo lo amarramos
para generar esa cultura. Entonces partimos de el conocimiento, la capacidad y el deseo. Cuando nosotros generamos comportamientos repetitivos positivos frente a la inocuidad, el ser humano genera hábitos y esos hábitos positivos somos los que debemos mantener todo el tiempo a lo largo de los procesos de evolución de la cultura de inocuidad dentro de nuestro trabajo, de nuestro ambiente. Entonces el conocimiento es el paradigma teórico que me dice el cómo hacer y por qué lo voy a hacer. La capacidad es el cómo lo voy a hacer, y el deseo es la motivación de quererlo hacer. Y aquí vemos que está inmerso el ser humano, el individuo que hace parte de la organización. La cultura entonces se transforma desde un enfoque reactivo, que es el enfoque de control. ¿Sí? Algunos pensarán, oiga, nosotros estamos en ese enfoque de control, algunos dirán, yo voy en un enfoque de cumplimiento porque estoy certificado con ciertas normas, con ciertos sistemas, ¿sí? Otros dicen, no, yo ya voy más allá, yo voy ya en el conocimiento de riesgo. Y viene todo el tema de controles preventivos, adicionales a todo este sistema HACCP que ya tengo. Después de esto viene una etapa de compromiso, y aquí ya está toda la organización inmersa, para que mi siguiente escalón sea un enfoque proactivo de que me lo da la cultura de inocuidad que está arraigado en la organización. ¿Sí? Ese es, digamos, el escalón, los escalones que yo debo seguir para llegarme realmente a eso que quiero, para que me funcionen todos mis sistemas y mi conciencia de riesgos. La cultura se vive en forma grupal, los valores son compartidos por todos los miembros de la organización. La cultura, ya cuando yo estoy en ese último eslabón, la cultura en cualquiera de sus formas es compartida y afecta a cada uno de los integrantes de la organización. La cultura existe más allá de las leyes escritas y regulaciones. Puede aparecer en su totalidad al inicio, ¿sí? Si yo ya tengo unos procesos muy arraigados, consolidados, yo puedo ya tener un alto nivel en cultura o puedo llevar años generándolo para madurar. Pero ¿de qué depende de eso? De cómo aborde yo a los individuos que hacen parte de la organización, a los equipos de trabajo que conforman estos individuos y a los procesos productivos. La cultura de inocuidad no sigue unos procesos o reglas formales, sin embargo hay unas guías que nos proporciona GFSI para ir haciendo implementación de la cultura de inocuidad. Y los estándares culturales son compartidos a través de las conversaciones casuales y reforzados a través de los pensamientos y las acciones y acciones que se asientan en el inconsciente. Entonces, si yo he transformado ese individuo en sus creencias y valores con respecto a la inocuidad, pues lo que me va a pasar es que a lo largo del contacto que ellos tengan en sus trabajos, en sus comunicaciones, pues yo lo que voy a tener es que la cultura de inocuidad se va a afianzar realmente, ¿sí? Decíamos que la cultura nace a partir del compromiso de la dirección, ¿sí? Y la dirección tiene unas tareas específicas que son velar por la eficacia de los sistemas establecidos en materia de higiene y el establecimiento y mantenimiento de una cultura de inocuidad positiva, de inocuidad de los alimentos. La base de mis sistemas de higiene alimentario pues nacen de tener una cultura de inocuidad realmente de los alimentos sólidos, ¿sí? De que mi primera línea la respire, de que mis líderes la respiren y la hagan que se ejecute a partir de la primera línea. Yo logro que todos, y si la alta dirección tiene un compromiso real sobre esa cultura y sobre las personas que conforman la organización, pues yo lo que voy a tener son sistemas de higiene alimentaria muy que fluyen
que son sólidos, que la gente realmente los siente, que los vive, y entonces mis programas prerequisitos van a estar consolidados a lo largo de mis procesos, y mi sistema HACCP pues va a tener una identificación y un seguimiento a esos puntos críticos de control que realmente garantizan que al mercado está llegando un producto inocuo y va disminuyendo el riesgo que mi negocio pueda tener en el mercado. ¿Cómo se cultiva esos elementos de la cultura de inocuidad? ¿Cuáles son? ¿Y qué elementos uso para cultivarla? Primero es el compromiso, el liderazgo, la conciencia, la comunicación y la disponibilidad de los recursos, ¿sí? Siendo el eje central de esta cultura de inocuidad el liderazgo. Siempre el liderazgo será el que haga que los otros elementos se puedan mover, circulen y se generen para que haya una cultura de inocuidad positiva. Entonces, yo les decía que la parte normativa existe y nos da pues todos los elementos para tener unas condiciones de inocuidad en los procesos y al final tener como resultado un producto que sea inocuo. IGFCI nos habla de 5 dimensiones. Esas dimensiones son misión y visión, son las personas, son la adaptabilidad, la consistencia y la concientización de los peligros. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hago yo para que llegar a generar unos cambios reales en los individuos y después en los equipos de trabajo a través de la reprogramación? ¿Sí? Y yo les hablaba de las herramientas de la programación neurolingüística y nos vamos a devolver acá un poco, y de actividades de coaching de equipos. Y pues vamos a entender entonces cómo estas herramientas nos permiten llegar a cambiar esos valores y creencias. Y lo hacemos a través del lenguaje. El lenguaje escrito, el lenguaje hablado, el lenguaje corporal. A través de modificar ese lenguaje y de cómo yo lo haga usando los elementos de comunicación, pues voy a transformar esos valores esos valores y creencias. Resulta que los individuos percibimos el entorno, percibimos la realidad a través de 3 elementos que se conocen como representacionales. Esos son, hay personas que tienen sistema representacional auditivo, hay personas que tienen un sistema representacional visual, y hay personas que tienen un sistema representacional kinestésico o kinético. Entonces, el auditivo percibe todo su entorno a través del el oído, el sentido del oído. El visual percibe la realidad a través del sentido de la vista, y el kinestésico kinético percibe la realidad a través de las emociones, del sentimiento, y cada uno tiene unas características especiales que uno identifica y sabe cómo comunicarse con él. Entonces, el auditivo es el de los datos, es el que siempre usa la palabra te escucha, o te oigo, o escúchame. Y esas características de esa personalidad, por decirlo así, nos permiten buscar herramientas con las que se le pueda dar información, se le pueda manejar un lenguaje, y este lenguaje incorpore todas las características de inocuidad que yo necesite. El visual, entonces el visual es el que usa la palabra mírame, es la persona que estéticamente combina todos los colores y que dice mira tal cosa, estoy viendo. De esa manera, con esa percepción que uno puede identificar de estos sistemas representacionales, yo uso lenguaje para comunicarme con ellos, y entonces me comunico de la forma que él percibe
percibe su entorno, ¿sí? La realidad. El kinestésico, por el contrario, es el que es sensible, el que habla siempre a través de sus emociones. Y curiosamente, uno cómo identifica el sistema representacional de las personas que están en su entorno con movimientos oculares. Entonces, el auditivo siempre va de izquierda a derecha con sus ojos, el visual siempre está mirando arriba a la derecha o arriba a la izquierda, y el kinestésico siempre mira hacia abajo a la derecha o a la izquierda. Cuando yo tengo la posibilidad de aprender ese lenguaje, de identificar cómo se comunican las personas que están en mi entorno, pues puedo adaptar mi comunicación al individuo. De esta manera se hacen trabajos y mis mensajes, y ya cuando hablamos en la última etapa y nos vamos aquí al final, donde hablamos de GFSI, y estos cinco dimensiones que hablamos, tienen todas en común que usan uno de los lenguajes que describimos arriba. Entonces, lenguaje, en estas 5 dimensiones yo puedo usar lenguaje corporal, puedo usar lenguaje escrito, ¿sí? O lenguaje verbal, porque cada una de estas dimensiones toma uno de estos elementos de comunicación. Y si yo tengo una comunicación que permita llegar a las personas de acuerdo a su sistema representacional, pues yo ya me estoy comunicando como ellos me perciben y fluye todo el tema de cultura de inocuidad. Entonces, dentro de las 5 dimensiones veíamos que hablan de misión y visión. Entonces, el primer condición, digamos, es que la organización debe comunicar sus políticas, su misión, su visión, sus valores, y si lo hace usando los sistemas representacionales que tienen los individuos en la organización, y como yo van a decir, bueno, pero son tantas personas, ¿yo cómo lo identifico? No, sencillamente yo siempre me voy a comunicar a través de las 3 formas que me perciben los individuos. O sea, voy a tener lenguaje para auditivos, voy a tener lenguaje para personas que sean visuales y voy a tener lenguaje para los kinestésicos. Y es allí donde se fundamenta todo el proceso de capacitación y de entrenamiento de las personas, ¿sí? En esos 3 elementos yo siempre voy a comunicarme de esa manera para que le llegue a todas las personas que hacen parte de la organización, ¿sí? Entonces, todos los actores que intervienen en el proceso productivo deben conocer la responsabilidad frente a la inocuidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues usando mis 3 sistemas representacionales. De esa manera voy impartiendo y voy llegando a cada una de las personas que hacen parte de la organización, ¿sí? Teniendo en cuenta los 5 dimensiones que me dice GFSI que debo tener, porque además están descritas, están documentadas, tienen seguimiento, tienen condiciones tales que me permiten a mí hacer el paso a paso en la organización para garantizar que voy a tener una cultura de inocuidad que al final me va a dar un resultado positivo con un alimento que no genera riesgos y que me va a permitirme a mí como organización mantenerme en el mercado. Entonces aquí vemos que aparece el segundo elemento, que es la formación. Y en esa formación, haciendo uso de una buena comunicación, de una reprogramación, pues voy a dar aspectos de seguridad e inocuidad, principios de higiene, de peligros y riesgos, de buenas prácticas de manufactura. Voy a tener la oportunidad de estar en campo con las personas, y ahí aparece un nuevo elemento que se llama Gemba. El Gemba es una palabra japonesa que me dice que yo hago todo en el sitio, en el puesto de trabajo. Yo estoy con la persona en presente, consciente en el puesto de trabajo, y desde ahí puedo percibir si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si hay conductas positivas frente a la cultura de inocuidad, si por el contrario hay negativas. Y el estar en contacto con la persona me permite a mí hacer una reprogramación más dinámica, usando los elementos que realmente necesita el individuo,
para su formación y para adaptarse al proceso y para garantizar que cuando toma decisiones frente a la producción del alimento lo va a hacer de manera positiva. Otro de los elementos que usan las 5 dimensiones de GFCI es la opinión de los empleados en cuestiones relacionadas con la inocuidad, y es que se van a dar cuenta que cuando uno hace todo ese proceso de reprogramación, de llevar los mensajes que son, de tener un acercamiento a ese que está ya elaborando el alimento y acercamiento a la alta dirección, yo voy a encontrar que ellos pueden generar confianza para comunicar aquello que ellos están viendo que puede ser contrario a la inocuidad y que de pronto por el día a día, por la velocidad de los procesos, pues los líderes no alcanzan a percibir. Pero si yo les doy un espacio en este impulso de la cultura de inocuidad, pues la primera línea sobre todo se va a sentir en confianza para garantizar, para hablar y decir, vea, yo estoy encontrando tal falla, o yo veo que falta capacitación en esto, yo encuentro que el personal nuevo tiene alguna dificultad aún en conocimientos, y ellos mismos se vuelven gestores de inocuidad. Toda esa información nos llega, y con toda esa información el equipo completo en la organización puede ir gestando cambios a lo largo de la organización, puede ir documentando todos esos cambios que se presenten, mejoras a los procesos, a la tecnología, pues porque tenemos la información de primera mano, siempre y cuando esa información pues se genere en un ambiente de confianza y bajo los parámetros de comunicación y lineamientos de comunicación que la organización pues haya determinado. El otro elemento que nos da GFSI corresponde a la medición del rendimiento. Entonces, cuando yo tengo una cultura de inocuidad implementada desde su inicio, porque esto nace con un diagnóstico inicial en dónde estoy. Cuando yo determino dónde estoy, puedo conocer el camino que voy a seguir, y de entonces voy poniendo los lineamientos a lo largo de ese camino, puedo determinar el tiempo en el que creo que puedo alcanzar esas etapas y ir gestando cambios y transformaciones reales en los equipos de trabajo para impulsar la cultura de inocuidad, ¿sí? Yo puedo medir los procesos que impactan la inocuidad y puedo medir las personas frente al comportamiento de la inocuidad. Partiendo de que de un diagnóstico inicial hay unas medidas hay unas condiciones que nos dan GFCI de diseñar unos cuestionarios para conocer en qué nivel de cultura de inocuidad se encuentra mi organización. A partir de ahí yo ya puedo determinar qué herramientas voy a usar para generar la transformación, siempre teniendo presente que en estas condiciones que nos da GFCI, la persona adquiere la dimensión mayor y se trabaja se trabaja con ellos las condiciones. Este es como, a grosso modo, los requisitos y las oportunidades que tenemos de hacer transformación en nuestros ambientes de trabajo y gestar desde un nivel básico, gestar una cultura de inocuidad que vaya creciendo en el tiempo y que nos garantice bajos riesgos y éxito en el mercado. Quería contarles pues a lo largo de esta charla cómo se puede hacer, qué herramientas usar, y agradecerles a todos por haber participado y haberme escuchado el día de hoy. Espero que haya sido para ustedes interesante la charla y que nos veamos en otro momento. Gracias. Piedad, gracias a ti. Definitivamente este es un tema que nos resumiste muy bien. Yo quedé como, wow, esto es un tema de transformación que a veces no es tan visible y que definitivamente es desde la alta dirección, involucra a toda la compañía porque solo un área no lo va a lograr. Entonces,
Vamos con unas preguntas. Realmente nos hicieron unas preguntas que durante la charla fuiste respondiendo. Una de ellas era, ¿cómo definir el responsable de crear esa cultura en el personal? Y definitivamente tú nos indicas, es la alta dirección. Se entendería que es el equipo de calidad, pero sin la alta dirección el equipo de calidad no lo va a lograr. Sí, definitivamente, y vemos que eso se repite en todo, ¿no? Porque todas las normas, si hablamos de ISO 22000, ISO FSC 22000, de la norma que queramos hablar, siempre parten de que debe haber un compromiso de la dirección, ¿sí? Y esta no es la excepción. Definitivamente es el líder, son los líderes de la organización los que primero se tienen que comprometer con esto. Y a ellos es a los primeros que hay que generar en el proceso de transformación, a los primeros que hay que coger, agrupar, llevar, transformar y hacer todas esas actividades de equipo y de programación neurolingüística, porque esto parte desde hacer una reprogramación neurolingüística a esa persona que está en la alta dirección y luego ir involucrando a todos los líderes que hacen parte de la organización hasta llegar a la línea, a la primera línea, ¿sí? Y todos pasan por la misma etapa de cambios. Yo les digo que estos cambios no solamente llegan a hacer cambios en las creencias de la organización, de los líderes de la organización, sino que son cambios a nivel personal. Uno logra cambios a nivel de la persona, sus resultados cambian. Y eso es lo que hace que les guste y que se metan en el cuento, ¿sí? Eso es lo que hace realmente que sea para ellos atractivo, porque cuando uno empieza a hacer estos temas de reprogramación, de programación neurolingüística, de cambiar las creencias de las personas, dicen, wow, es que yo también lo puedo hacer como individuo, y es ahí donde esto empieza a tener como un sonido chévere, a todos les empieza a gustar, y entonces resulta que ya la capacitación no es una jartera, sino que es que la capacitación me da cosas, me anima, me genera cambios a mí como individuo, mis resultados cambian, y de verdad, miren, es una transformación única, uno lo vive y dice, wow, definitivamente el camino era otro, ¿sí? No hacerlo de la manera tradicional, evaluando un producto o teniendo una auditoría del proceso, sino que haciendo una capacitación con cualquier tema, enviando el mensaje de la misma manera, sino llegando realmente a cómo la persona logra percibir su entorno, la realidad, y le llega al corazón, porque esto es llegar al corazón, es que uno dice, wow, si era por ahí, y realmente hay otra oportunidad de hacerlo, ¿sí? Total. Entonces, a mí esto me apasiona, de verdad que yo llevo 4 años ya trabajando, hice un proceso personal con programación neurolingüística eh, y con elementos de programación neurolingüística para aplicar a mí, y luego decidí que esto podía llevarse más allá y hice una especialización para poderlo hacer en equipos de trabajo, ¿sí? Y los cambios de verdad, mire, son únicos, son fantásticos. Cuando uno logra cambios personales y ve que esto impacta a la comunidad donde estoy, uno dice, era por aquí. Y creo que en la actualidad la sociedad necesita es ir allá, ¿no? Es recorrer el camino hacia adentro y no recorrerlo tanto hacia afuera, porque hacia afuera lo hacemos todo el tiempo hacemos todo hacia afuera, pero nos tomamos muy pocos momentos para recorrer el camino hacia adentro. Y entonces, así como lo recorremos hacia adentro en nosotros, hay que recorrerlo hacia adentro en la organización. Y es llegar ahí, al corazón, ¿sí? Unir corazón y mente para tomar las decisiones en la organización. Y cuando tenemos en las manos la vida de tantas personas que consumen nuestro alimento, es cuando uno dice, bueno, esto es pasión, esto hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con verdadera transformación. Piedad, ahí cuando tú mencionas, si esto es un tema individual, nos preguntaban en el chat cómo
¿cómo hacer que la parte de reclutamiento pueda meter estas prácticas para tener un mejor perfilamiento de las personas que ingresan a la compañía, que tengan ya esas habilidades desarrolladas? ¿Crees que es algo que se podría ver en el Sí, reclutamiento sí, o claro. se De hecho, desarrollaría internamente con no, capacitación? esto nace desde el reclutamiento. ¿Por qué? Por eso GFSI nos dice, comunique sus valores, su política, su misión. Esa es la base en la organización, ¿sí? Porque ahí está el deber ser de la organización. Esa es su misión, ¿sí? Es lo que está dirigido a hacer. Y hay unos valores, ¿cierto? Hablábamos ahí que hay unos valores y muchas organizaciones tienen unos valores corporativos. Esos elementos se llevan a los perfiles de cargo, a las competencias que necesita cada cargo y se crea ese el individuo, las características de ese individuo que tú necesitas tener. Y entonces empiezas a reclutar personas que sean, ¿sí? Compatibles con eso que la organización quiere hacer. Entonces aquí es cuando, fíjate que está la alta dirección y cada uno de los procesos de la organización empiezan a empatar con ese sentir. ¿Sí? Y entonces ya recursos humanos dice, uy, no, espérese, yo venía reclutando gente con estas características, pero realmente esas no son las que me facilitan mi proceso de cultura de calidad, la cultura que yo quiero vivir en mi empresa. Y entonces ya todos empiezan a definir. El de producción dice, sí, tiene que tener estas características o esta idoneidad o esta condición para trabajar en tal proceso. Pero que lo primero que miramos son que los valores de la persona sean compatibles con los valores de la organización. ¿Por qué? Porque cuando la persona entre a la organización y vea que los valores que él tiene son los mismos de la organización, dice, wow, era aquí, aquí era donde yo tenía que estar. Pilar, y cuando tenemos personal ya y Empezamos a hacer, queremos, y lo vemos que no, o sea, que no hace más con la cultura, ¿es más fácil de desistir de ese personal o capacitarlo? es cuando entonces la organización debe tener una medida de cómo está el desempeño y empezar a mirar qué está pasando con esa persona en el proceso. ¿Será que está en el lugar con las habilidades que requiere el proceso? Entonces hay que irse a mirar realmente dónde debe estar la persona, ¿sí? Veo que tiene unas habilidades, oiga, pero esas habilidades se pueden usar en otro proceso y me lo llevo para allá y la persona empieza a sentirse a gusto. ¿Y cómo lo identifico yo? Pues con evaluaciones de desempeño, con evaluaciones de habilidades y competencias, ¿sí? Y de esa manera yo voy organizando mi proceso de capacitación y entrenamiento, ¿sí? Pero fíjate que yo me tengo que estar muy atento a lo que mi individuo está manifestando. Muy seguramente no es porque él no quiera hacerlo, es que no he usado el lenguaje que él necesita para percibir su entorno, ¿sí? Resulta que es un auditivo y yo solo le doy datos, y resulta que es que él no te percibe el entorno con datos, él te percibe el entorno con imágenes, ¿sí? Ujú. El auditivo percibe el entorno de manera por su oído. Entonces tendré que, con que tú a un auditivo le pongas el mensaje ahí y él lo esté escuchando, te lo está captando, ¿sí? Total. El kinestésico también. Entonces, fíjate que aquí para lograr realmente una cultura de inocuidad, yo tengo que estar muy cerca a esos individuos, a esas personas que yo tengo en mi organización, ¿sí? Y diseño todo para que ellos se sientan a gusto y que perciban el entorno de la manera que yo quiero que hagan, les envío el mensaje que yo necesito, pero de la manera que ellos me lo pueden entender. Y es que hemos venido siempre dirigiendo procesos de capacitación solamente de una manera, lo hacemos de una manera formal, una presentación, 10 minutos y sale, y resulta que no, que hay que generar otras condiciones como juegos, como dinámicas, actividades de desarrollo manual, y entonces tú ahí descubres, oiga, el kinético es todo manual. Entonces el kinético es el que le gusta armar, desarmar, poner, quitar, pero le hacemos una capacitación donde eso no se puede.
¿sí? Total, No sé si definitivamente es he un cumplido tema, con, sí, con sí, todas sí, creo que las aquí varios inquietudes que tenían. Muchas están gracias. haciendo ahí una charla interna en que definitivamente esto es un tema que nace de un individuo hacia la organización y es la manera de cambio. Piedad, muchas gracias. Creo que nos queda como cultura y para mejorar, no solo formaciones técnicas, sino formaciones también que desarrollen habilidades. Creo que eso es lo que Ah, debemos apuntar como compañía y de hecho en SGS, ahí haciendo la cuña lo tenemos, y es un plan de capacitación entre habilidades, parte técnica que desarrolle esta cultura y nos garantice pues eh, lograr al objetivo de cada una de las compañías, que es un mundo inocuo. listo, ¿Listo? muchas gracias. Pilar, muchas gracias. Te A ustedes por dejo, la invitación y un abrazo a todos los que nos acompañaron y muchísimas gracias por escuchar. claro que sí, que estés muy bien. Gracias, Mu- hasta luego. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Los invito a nuestra próxima charla. Em, Denme un segundo, les voy a dejar un momento la encuesta para que califiquen la presentación y los espero entonces en Lean Six Sigma.